Hoy le damos la bienvenida también para hablar justamente sobre este asunto al doctor Álvaro Arreola Ayala. Él es pionero de los estudios electorales, en particular de las elecciones en el país. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y le damos la bienvenida esta tarde a Álvaro Arreola, pues para platicar lo que él advierte, lo que tú adviertes, tocayo. Gracias por la entrevista, pues sobre lo que ya está en curso, que es la reforma electoral. Ya me adelanté. Gracias, tocayo, gracias Alejandro, muchos saludos y obviamente gracias por la invitación a participar en esto. Creo que ustedes están inaugurando y se están adelantando, creo que un mes. Creo que, sin embargo, y los periodistas, se podría decir que ya formalizaron un foro de debate sobre la reforma política. Y qué bueno, porque la Cámara de Senadores está diciendo que lo va a hacer, la Cámara de Diputados por otro lado, muchos institutos o organizaciones pretenden hacer algo que ustedes, desde que entrevistaron hace una semana, que si no mal recuerdo, a Pablo Gómez, pues están demostrando una sabiduría periodística que les marca. Y obviamente por eso yo agradezco la invitación y adelante en lo que pueda yo responder. Gusto. Gracias, don Álvaro. Bueno, en realidad es que se dio como una especie de banderazo a todo mundo porque ya es casi imposible detener una reforma que se había aplazado, primero en el Congreso, después en la Suprema Corte, 2 veces al presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitió ir a las urnas para obtener 36 millones de votos que validan una reforma de este tamaño. Entonces, desata algunos para bien y otros, pues también para mal. Por ejemplo, yo oía, y lo comentaba la presidenta, creo, hoy, escuchaba Álvaros, porque ahora tengo 2 Álvaros, escuchaba lo que decía Beatriz Pajés, que es extraordinario, maravilloso. Pues decía ella, la reforma va a permitir la llegada del regreso de López Obrador a Palacio Nacional. ¿Quién dijo eso? Beatriz Pajés. Se está haciendo esta reforma para que se reelija AMLO, que es maravilloso porque pues efectivamente sí, la derecha ya es eso. O sea, te iba a decir una palabra, no, es hueca, ridícula. De alguna manera eso condiciona a la misma interlocución, Álvaro Arreola, porque ¿a quién vas a poder sentar realmente para discutir con seriedad una reforma que es inaplazable? Sí, habría que agregarle, Alejandro, con todo respeto, que también se significan hoy en día, sobre todo por su intrascendencia, por su frivolidad a la hora de abordar la política. Lo ve uno y lo lee en los periódicos que circulan en nuestro país, desgraciadamente, académicos que pertenecen más a sectas o rencorosos exfuncionarios electorales, como ya se ha dado cuenta aquí en múltiples ocasiones. A mí me parece que lo que es necesario hoy es lo que ustedes insisten y me parece que es perfecto. La reforma, una reforma necesaria. Son 7 años de un gobierno que no tiene o le faltan elementos políticos institucionales para normar precisamente lo que está haciendo desde hace 7 años. Cambios para modernizar y para entrar en esa pista de progreso que requiere esta democracia mexicana. Yo creo que es el momento más adecuado para que lo que se dibuja como reforma electoral, y yo creo que no es una reforma electoral lo que necesita este país, está
Este país requiere de una reforma política trascendental. Y apunto nada más, creo que 3 grandes reformas político-electorales. La de 1945, que centraliza todos los procesos electorales. La de 1977, que está destinada a que participen con representación las minorías. Y de ahí en fuera no hay más que modificaciones y cambios. Ustedes lo han señalado en muchas ocasiones. Reglas, a las reglas, la técnica, una técnica que solamente ha depurado para acceder, ¿sí?, al poder, a los cargos de poder. Eso es lo que hemos visto en México desde 1978, desde 1980 en adelante. Las reglas que finalmente fueron negociadas a partir de 1988 entre 2 fuerzas políticas, pero antes era solamente los ajustes necesarios que un régimen autoritario necesitaba. Y ese régimen autoritario, pues finalmente se está debilitando, se está acabando. Hoy, las nuevas mayorías de este país no tiene esas instituciones políticas modernas que le permitan agilizar todo lo que está haciendo bien. Me explico. Hay toda una serie de reformas constitucionales desde 2019, ¿no?, que por ejemplo son inéditas y son fabulosas. Simplemente la revocación de mandato, poder acusar al presidente de la República por delitos electorales, por actos de corrupción. Esto, por ejemplo, que se hace para que el Ejecutivo Federal sea revisado, sea consignado, sea enjuiciado, no lo tenemos a nivel local. No hay una entidad federativa en donde podamos nosotros decir, bueno, en los próximos 3 meses nos vamos a detener para ver la revocación del mandato en Coahuila o en Tabasco, etcétera. No lo hay. Entonces, ¿qué es lo que requiere esta reforma? Precisamente meterse a estos escenarios municipales y estatales que hasta ahora no han sido rotos, para que finalmente la propuesta de la mayoría desde 2019 pues tenga la institucionalidad y el progreso necesario, ¿sí? Entonces, yo creo que más que reforma electoral, porque si solamente vamos a modificar, ¿sí?, qué sé yo, el organismo electoral o el organismo jurisdiccional, pues eso no va a trascender en nada. Eso es obvio que finalmente ya se tiene que suceder. Tenemos que meternos a cosas mucho más fuertes, sólidas. Y la propuesta de 14 puntos, ¿no?, si ustedes la han señalado, la han enunciado, pues son 14 puntos que rompen con la tradicional manera de que en este país se discutan las cuestiones electorales. Los 14 temas rebasan con mucho lo que hoy tenemos como aparato legislativo electoral, a la ley de partidos políticos, la ley de revisión de delitos electorales, en fin, todo está hecho ya añicos. Y yo creo que este es el momento precisamente de darle un vuelco a todo ello. Hay esa intención, sí, yo la veo muy trascendental, y quien la coordina, pues es un personaje símbolo. Ustedes lo han señalado y lo han entrevistado muchas veces en su programa. Es un hombre que ha padecido el autoritarismo del régimen, como bien lo decía Alejandro. Es un personaje que conoce. Yo creo que hay 2 o 3 hombres o mujeres, sobre todo hombres, en este país que conocen a profundidad todo lo que se ha hecho otra vez en reformas electorales. Y es Pablo Gómez. No hay más que Pablo Gómez, ¿sí? Hay que reconocerle también a una figura como Jorge Alcocer. No diría yo que Jorge Alcocer Villanueva no pudiera saber. Lo sabe porque ha participado en reformas electorales, asesorando al régimen, pero también los hay. Se perdió ya todo un bastión de análisis crítico, jurídico, porque finalmente el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se dedicó desde 1994-96 a formar parte de la burocracia electoral y además ser asesores del Poder Judicial. Entonces hoy tenemos una orfandad de juicios críticos jurídicos que, bueno, vamos a tener que, los que queremos participar en esto, vamos a tener que
revisar, revisar y revisar para hacer propuestas claras, objetivas, concretas, que reanimen lo que yo considero fundamental, que es la democracia mexicana moderna. Hay un cambio de régimen, eso es indiscutible en nuestro país, que comenzó con, evidentemente, la alternancia en 2018. Un cambio de régimen que implica nuevas reglas, nuevas instituciones, nuevas formas de hacer política y cauces para precisamente hacerla. Y reglas para la defensa de intereses legítimos, reglas para la disputa por el poder, nada menos, reglas para la distribución del poder entre las fuerzas políticas en el país. Ahora, se ha generado, por fin en este arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un planteamiento en torno a una reforma que está más allá de lo electoral. Sí, el arena de la deliberación pública no es solamente los medios de comunicación, ni debe ser solamente las instancias gubernamentales, ni las legislativas. También deben participar las universidades, la academia, y en el caso específicamente de la UNAM, doctor Álvaro Arreola, ¿qué está haciendo la UNAM para generar deliberación, o está siendo parte de una facción como lo es el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se han refugiado pues los millonarios exfuncionarios electorales que se niegan a cualquier tipo de cambio? Bueno, finalmente creo que hay que decirlo con todas sus letras. La Universidad Nacional Autónoma de México, y yo creo que el resto de las universidades públicas, están haciendo nada. No están contribuyendo en nada con posicionamientos ideológicos, académicos, teóricos sobre una reforma electoral desde hace 30 años. Desde hace 30 años la UNAM está vetada por sí misma para discutir procesos electorales. No se discutió más que en foritos de los mismos funcionarios electorales en determinadas facultades o institutos, las elecciones del 88. En el Instituto de Investigaciones Sociales, por ejemplo, no se discutió nada más que en una reunión pequeña, mínima, de 3, 4 gentes, ¿no? Entre ellos estaba Arnaldo, Luis Javier Garrido o Fernando, un panista, un muy buen panista. Éramos como 6, 8 que discutimos el 88. No se hizo público, nadie se enteró. Yo, por ejemplo, organicé en el 2018 un evento en el Instituto de Investigaciones Sociales, invitando al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ¿sí? Y se difundió, y nadie por parte de la prensa universitaria, ni de radio, ni de la Gaceta, asistieron o difundieron la discusión que se hizo a propósito de la sucesión presidencial del 18. No, la Universidad Nacional, no sé por qué, habría que preguntárselo al rector actual, por qué no quiere convertirse en un escenario de discusión crítica, que es para lo que servimos los universitarios. ¿No es porque forma parte de la misma élite de Lorenzo Córdoba, José Woldenberg y toda la burocracia millonaria que salió del IFE? Sí, claro, porque ellos, mira, lo que pasa es que ellos, como tú sabes, se apropiaron de un concepto que lo sostiene ideológicamente y de manera sectaria desde hace 30 años, el concepto de transición a la democracia. El concepto de transición a la democracia los reúne, los congratula, publicaron libros, artículos, etcétera, justificando solo la alternancia que veíamos en México, el resto de los mexicanos, que no estábamos de acuerdo que eso era una transición.
La alianza PRI-PAN a partir de 1990, ¿no?, exhibió un fenómeno totalmente antidemocrático y de los cuales los académicos universitarios que se convirtieron en especialistas electorales cuando no lo eran, ¿no?, eran expertos en cuestiones sindicales o historiadores regionales. Pero no, las elecciones y los partidos llegaron cuando Carlos Salinas los invita a todos y les participa de muchas corruptelas. Entonces, la universidad hoy está pagando las consecuencias de un unilateralismo, de una sola visión pedagógica, didáctica, política. No se discute. Hoy los temas primordiales en la Universidad Nacional no son los partidos, la crisis política, la pobreza, la desigualdad. No, son otras cosas. Otras cosas. Y si uno revisa las maneras y formas de investigación, están completamente olvidadas. Los grupos de debate, los grupos colectivos, ya no hay más que individuos que buscan los estímulos académicos, económicos que le proporciona el SNI, que le proporciona la misma UNAM o la UAM, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una academia, hay que decirlo, completamente dormida, completamente superada. ¿Quién debe de intervenir para motivar todo esto? Pues los jóvenes que están en alguna preparatoria, los jóvenes que están en las universidades de provincia, los jóvenes que saben exactamente que tienen que modificar pautas y culturas, costumbres. Y yo creo que para eso está esta reforma. Yo creo que es precisamente esta reforma donde tiene que incidir. Yo soy de los preocupados, por ejemplo, de que tenemos un sistema de partidos totalmente anacrónico, inservible. No hay partidos políticos. Desde Morena hasta el último no son partidos, no son fuerzas que se critiquen mutuamente a diario. ¿Sí? Es horroroso lo que pasa en España, pero al menos en España los partidos políticos se dicen diariamente toda una serie de cosas. Aquí en México no. Los partidos de oposición a lo único que le tiran es a agredir y a mentir y a descalificar a la presidenta o al expresidente. No hay una crítica partidaria, no hay una crítica ideológica, no hay sustento. Entonces, está ausente y esta ausencia tiene que ser sustituida con algo que tiene que venir de la reforma política. Tenemos que deshacernos de los partidos ventajistas, de los partidos que chantajean. Pues sí, si tenemos un partido chantajista como el PBM, como el PT, como el PAN, como el PRI, pues hay que deshacernos de todos. ¿Cómo? Reformando precisamente el modelo de registro partidario para que alentemos a partidos novedosos en las regiones. Hay muchas organizaciones civiles que requieren participar, empresarios jóvenes que quieren participar en política, pero que se frenan porque lo que ya no existe, PRI y PAN, pues ya no les garantiza nada y les da temor de que les digan que son de Morena. Pero si les podemos alentar por la vía institucional mecanismos de adecuación de organizaciones que se conviertan en partidos y que puedan jugar solamente en sus entidades, por ejemplo, con Nuevo León, en Jalisco, en Puebla, organismos empresariales locales que se convertirían en partidos, no importa. Aquí lo que tenemos que es sanear el ambiente y darle la posibilidad a la mayoría que tiene el poder en México desde hace 7 años a seguir en el progreso y la modernidad. Esto me parece que es muy importante. Sabemos que Morena y sabemos que el régimen y sabemos que el grupo mayoritario en el poder está en contra del control de votos. Lo sabemos. Que está en contra de la manipulación estatal. Ya no se compran votos. Esto es algo muy importante. Estamos a favor también de lo que hace el Estado. Ya no hay clientelas, no juega con las clientelas. Las clientelas electorales de las regiones mexicanas ya no existen. ¿Sí? Lo que hacía el grupo Atlacomulco en el Estado de México ya no se hace, simple y sencillamente porque se vino abajo, se desmoronó. Esa pluralidad que decía el PRI existe en las entidades federativas en nuestro país, era una pluralidad solamente de oligarquías. No tenemos una pluralidad ideológica, política, esa es a la que hay que impulsar y crear. ¿Cómo? Pues con nuevas reglas que unánimemente sean aprobadas, pero sobre todo, pues, conservando el principio más interesante, y todos los teóricos de las elecciones lo dicen, el principio de la mayoría. Hay que defender a las mayorías.
Y son las mayorías las que convencerán, y son las mayorías en su actuar las que definen el rumbo y el progreso. Y yo creo que eso es lo que está faltando. Hay reformas políticas ya en la educación, hay reformas políticas en la cuestión económica. La reforma política más trascendente que se hizo ya con el Poder Judicial. Ojo. Entonces, esta reforma para ajustar sistema de partidos y sistema electoral debe ser muy sencilla, muy sencilla. No creo que deba tener muchos problemas y como bien lo dijo quien coordina esta comisión, para enero tener una propuesta me parece que es muy, muy lógico y muy preciso. Doctor, déjeme regreso a lo de la UNAM, porque la UNAM en teoría es autónoma y tan independiente que rechaza cualquier intervención desde el exterior. Pero si una élite salinista la tiene tomada, se niega a debatir, entonces en realidad la autonomía de la UNAM ha sido vulnerada por un grupo que sí los conocemos, pues digo, no es que no sepamos quién es, no están encapuchados, pues sabemos perfectamente a quién han servido, a Salinas, de entrada. Entonces, la UNAM está tomada por un grupo externo, doctor. Así lo interpreto por lo que me dice. No tanto con un grupo externo. O sea, yo creo que hay que señalar a quién inicia este proceso de derechización en la UNAM. Tiene un nombre, el rector Jorge Carpizo, el que posteriormente fue representante o secretario de la Comisión de Derechos Humanos, el que fue secretario de Gobernación, el que presidió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el que invitó a 3 consejeros del entonces Consejo Ciudadano en 1994, Ricardo Pozas, José Woldenberg, Fernando Certuche. Y Granado Chapa fueron invitados por Jorge. ¿Sí? Granado Chapa, yo trabajé con Granado Chapa en el 94-96 como asesor de él, ¿sí? Y conocí muy bien los mecanismos en donde se forzaron estas carreras de los ex académicos y que se convirtieron en funcionarios célebres, millonarios, gozosos del enorme prestigio. Y la universidad fue cooptado por ellos. La Junta de Gobierno se integró desde 1994 por personalidades, los Medina Mora, etcétera, en la Junta de Gobierno para nombrar directores a su parecer más cómodos. ¿Cuántos directores en la universidad en los últimos 30 años han sido incómodos para el régimen? Ninguno. Ninguno. Ni para la rectoría en funciones. Luego el control despiadado de un hombre ligado más al Partido Revolucionario Institucional que a la universidad como académico, llamado José Narro, todavía debilitó más quienes podíamos tener posiciones críticas, pues nos hacen a un lado, nos aíslan, ¿no? Que termine, que dé su clasecita y que termine sus artículos y que luego se vaya, ¿no? Ese es el camino. Y vamos a compensar a los 2 o 3 críticos pues con sus premios, con sus compensaciones académicas, económicas, y los mantenemos totalmente tranquilos. Son clientelas. Hoy la academia en ciencias sociales, en ciencias políticas, en historia, en ciencia política, está de bruces derechizada, totalmente derechizada. Esa es la realidad, es una realidad, pero que no rompe con la autonomía, porque finalmente somos miembros, somos académicos, somos trabajadores dentro de la universidad y que la mayoría así lo ha decidido. Ese camino de derechización tiene un origen y eso es lo que se quiere proseguir, ¿no? Yo hasta ahora no he escuchado al rector de la Universidad Nacional pronunciarse por los problemas graves de este país. Los problemas graves. ¿Qué está diciendo sobre la migración? ¿Qué está diciendo sobre la desigualdad?
qué está diciendo sobre lo que hace o no hace el gobierno del López Obrador o el actual. Siempre los rectores y siempre la universidad opinó, siempre, siempre. Había rectores como Barrosierra, González Casanova, etcétera. Hay posibilidades de que siga haciendo. La universidad no puede debilitarse tanto y llegar a estos extremos. Pues vamos a seguir platicando seguramente, doctor Álvaro Arreola. Yo nomás le preguntaría por último, el Instituto de Investigaciones Jurídicas es, digamos, donde está esta élite bien vivida, donde se ha refugiado después del INE, no, sí. Pues es el refugio de los funcionarios electorales que se hicieron millonarios. Es el instituto de investigación que si contamos el número de funcionarios que han pasado por el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral o la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, el mayor número de miembros de un instituto que han formado parte de estas burocracias está allí. Está allí. Desde el mismo Jaime Cárdenas, González Oropesa, Lorenzo Córdoba, el ex secretario de Trabajo, que ahorita se me va el nombre, que murió, que también fue consejero. Hay muchos, pero sobre todo también lo más importante, interesante, ¿no? Y por eso también habría que eliminar a los organismos electorales locales. Desde 2014, ¿sí? El Consejo General del INE y con estas gentes de jurídicas nombraron a todos sus colegas y amigos de todas las entidades federativas como funcionarios. Los OPLES son pequeñas células, ¿no? De Lorenzo Córdoba. Orgánicas de Lorenzo y de ¿Sí? Edmundo Jacobo, ¿no? Sí. Entonces, no solamente por eso deben desaparecer, sino porque se convirtieron en lo peor que puede hacer una organización y una dependencia del poder ejecutivo estatal. Se convirtieron en los negocios de los partidos políticos. No hay un partido político que no pueda decir en alguna entidad federativa de la República Mexicana desde 1996-97 que empezaron los primeros hasta la fecha, que no controle la dirección, la Secretaría Ejecutiva, la dirección de organización o la dirección de partidos políticos. Todo es un reparto cínico de corrupción. Y por eso mismo tendría que desaparecer los OPLES. No hay salvación. Doctor, podemos seguir platicando y lo vamos a hacer seguramente, pero pues por ahora, muchas gracias por la oportunidad de darle una primera ojeada a lo que viene y debe hacerse como parte de esta reforma que debe ir más allá del electoral. Muchísimas gracias hoy, doctor, como siempre. Tocayo, Álvaro y Alejandro, muchas gracias. Y al contrario, a la hora que ustedes me lo soliciten, ahí estaré. Gracias. Gracias. Hasta pronto, gracias. doctor.